En un amanecer frío, donde la niebla se arrastra como un sudario sobre la tierra, un hombre se encuentra frente a un pelotón de fusilamiento. Sus manos, atadas con cuerdas ásperas, tiemblan no por el frío, sino por el peso de lo inevitable. Los fusiles, alineados como jueces implacables, brillan bajo la luz pálida del alba. El condenado cierra los ojos, esperando el trueno que lo liberará de este mundo. Pero cuando los disparos resuenan, cuando el humo llena el aire y el eco se pierde en la distancia, algo impensable ocurre. La muerte no llega. El hombre respira, su cuerpo sangra, su alma grita. Está vivo, atrapado en un limbo de dolor y terror, donde el fin prometido se convierte en un suplicio aún más cruel. Bienvenidos al archivo del horror, donde desenterramos las historias que la humanidad preferiría olvidar. Si este relato te atrapa, te invito a unirte a nuestras crónicas sombrías, suscribiéndote para no perderte ni un solo descenso a los abismos del sufrimiento. Imagina el momento. El condenado, con el corazón latiendo como un tambor desbocado, escucha el crujir de las botas de los soldados, el clic metálico de los fusiles al cargarse. El aire huele a pólvora y miedo. Sus rodillas tiemblan, pero no puede caer. Una cuerda lo sostiene, o tal vez un poste, o la pura fuerza de la desesperación. Frente a él, los rostros de los verdugos son máscaras de indiferencia. Hombres que han aprendido a pagar su humanidad para cumplir órdenes. El oficial levanta la mano. El condenado contiene el aliento. Y entonces, el estruendo. Un relámpago de sonido y fuego. Las balas cortan el aire, y el hombre siente el impacto. Un dolor que lo atraviesa como un rayo. Cae, convencido de que todo ha terminado. Pero no es así. Sus ojos se abren, vidriosos, confundidos. La sangre mana de sus heridas, pero su corazón sigue latiendo. ¿Qué se siente al mirar a la muerte a los ojos y descubrir que te ha rechazado? ¿Qué pasa por la mente cuando comprendes que tu suplicio apenas comienza? El fusilamiento, como método de ejecución, se diseñó para ser rápido, definitivo, casi misericordioso en su brutalidad. Pero cuando fallaba, cuando las balas no encontraban los órganos vitales, el condenado se convertía en un testimonio vivo del horror. Las ejecuciones fallidas no eran solo errores, eran tragedias que amplificaban el sufrimiento hasta límites insoportables. El cuerpo, perforado por el plomo, se retorcía en un dolor que desafiaba toda lógica. La mente, atrapada entre la esperanza y el terror, se fracturaba bajo el peso de la incertidumbre. Moriría en minutos, en horas, o seguiría vivo, sangrando, mientras los verdugos debatían qué hacer con él. Este era el umbral de la muerte, un lugar donde la vida y el fin se entrelazaban en una danza macabra, donde cada latido era una maldición. Este suplicio no era un accidente raro, un capricho del destino. A lo largo de la historia, desde las revoluciones del siglo XVIII hasta las guerras del siglo XX, los fusilamientos fallidos han dejado un rastro de historias que estremecen. Hombres y mujeres, condenados por traición, rebeldía o simplemente por estar en el lugar equivocado, enfrentaron no solo la muerte, sino algo mucho peor, la supervivencia. En el año 1789, durante los albores de la Revolución Francesa, los pelotones de fusilamiento eran una herramienta común para silenciar a los enemigos del nuevo orden, pero no siempre eran precisos. Los soldados, a veces inexpertos, a veces nerviosos, fallaban en su puntería. Las balas podían rozar el corazón, perforar un pulmón, destrozar un hombro, pero no matar. El condenado, atado a un poste o desplomado en el suelo, se convertía en un espectáculo de agonía, un recordatorio de que incluso la muerte podía ser cruelmente esquiva. ¿Por qué fallaban estos fusilamientos? A veces, era la impericia de los tiradores, hombres que apenas sabían manejar un arma. Otras veces, era la calidad de los fusiles, armas viejas o mal mantenidas que disparaban balas desviadas. En algunos casos, era intencional. Se rumoreaba que ciertos verdugos, por piedad o por sadismo, cargaban sus armas con balas defectuosas, dejando al condenado vivo para prolongar su sufrimiento, o tal vez, para darle una última oportunidad. Pero esa oportunidad era una trampa. Sobrevivir al pelotón no significaba libertad. Significaba más dolor, más miedo, más espera. El condenado, sangrando, con el cuerpo destrozado, podía pasar horas en un estado de semiconciencia, escuchando los murmullos de los soldados, el latido de su propio corazón, el zumbido de las moscas que comenzaban a posarse sobre sus heridas.
¿Puedes imaginar la desesperación? Sentir cada punzada de dolor mientras el mundo sigue girando, indiferente. El horror de estas ejecuciones fallidas no radicaba solo en el dolor físico. Era el tormento psicológico, la certeza de que la muerte, que debería haber sido instantánea, se había convertido en una pesadilla prolongada. Los condenados, en esos momentos, no eran solo víctimas de las balas, eran víctimas de la incertidumbre, de la esperanza traicionera que los mantenía aferrados a la vida. Algunos gritaban, suplicando clemencia. Otros, en silencio, miraban al cielo, buscando un Dios que no respondía. Y los verdugos, ¿qué sentían al ver a un hombre que no moría? Era culpa, indiferencia, o tal vez una fascinación mórbida. En el archivo del horror, no solo contamos estas historias para estremecerte, sino para que te preguntes, ¿qué harías tú, de pie frente al pelotón, sabiendo que la muerte podría no ser el final? Este capítulo es solo el comienzo. Hemos cruzado el umbral, pero el verdadero horror aguarda. En las páginas de la historia, las ejecuciones fallidas por fusilamiento no son solo anécdotas, son ventanas a la crueldad humana, a la fragilidad de la vida, a la paradoja de sobrevivir cuando todo lo que deseas es el olvido. Si este relato ha encendido una chispa de fascinación mórbida en ti, te invito a que te unas a nosotros, suscribiéndote al archivo del horror, porque lo que viene es aún más oscuro. En el próximo capítulo, exploraremos el ritual del pelotón de fusilamiento, los hombres detrás de los fusiles, y las circunstancias que convertían una ejecución en una pesadilla interminable. ¿Estás listo para seguir adelante? ¿O el eco de esos disparos ya resuena en tu mente? En la penumbra de un amanecer manchado de niebla, el pelotón de fusilamiento se alinea con una precisión que oculta el caos que está por desatarse. Los fusiles, fríos y pesados, descansan en los hombros de hombres que han aprendido a mirar sin ver, a disparar sin sentir. Frente a ellos, el condenado, atado a un poste o sostenido por cuerdas, respira un aire que sabe a pólvora y fatalidad. Este no es un acto espontáneo, sino un ritual, una ceremonia de muerte diseñada para ser rápida, definitiva, pero que, en su imperfección, podía transformarse en un suplicio de agonía prolongada. ¿Qué lleva a una sociedad a elegir el fusil como juez y verdugo? ¿Qué empuja a hombres comunes a convertirse en instrumentos de un castigo que, a veces, traiciona su propósito? En este capítulo, nos adentramos en el corazón del ritual del pelotón, en las raíces históricas de los fusilamientos y en las grietas que permitían que un condenado sobreviviera, atrapado en un limbo de dolor. El fusilamiento, como método de ejecución, nació de la necesidad de orden en tiempos de caos. En el siglo XVIII, cuando las revoluciones y las guerras redibujaban los mapas del mundo, los ejércitos necesitaban un medio rápido para castigar a traidores, desertores o enemigos. A diferencia de la horca, que requería tiempo y preparación, o la guillotina, que era un espectáculo público, el pelotón ofrecía una solución militar, eficiente, directa, impersonal, un grupo de soldados, un puñado de balas, y la sentencia se cumplía. O eso se esperaba. Pero la historia está plagada de momentos en que este ritual fallaba, dejando al condenado no en el descanso de la muerte, sino en un infierno de carne y sangre. ¿Por qué un método tan calculado podía volverse tan cruel? ¿Era la impericia, el destino, o algo más oscuro, algo que yacía en el corazón de quienes apretaban el gatillo? El contexto de los fusilamientos se remonta a los ejércitos europeos del siglo XVII y XVIII, cuando la disciplina militar era tan vital como la pólvora. En el año 1671, durante las guerras de los Países Bajos, los desertores eran ejecutados frente a sus camaradas, un recordatorio brutal de las consecuencias de la deslealtad. Los pelotones, formados por soldados comunes, no siempre eran expertos tiradores. Sus fusiles, a menudo rudimentarios, podían fallar, disparando balas que se desviaban o no penetraban lo suficiente. Y el condenado, en lugar de caer sin vida, quedaba herido, sangrando, consciente. En estos momentos, el ritual del pelotón se convertía en una farsa macabra, donde la promesa de una muerte rápida se desvanecía en un torbellino de dolor. Imagina estar allí, atado, escuchando el chasquido de los gatillos, sabiendo que el próximo segundo podría ser el último, ¿o no? En el siglo XVIII, durante la Revolución Francesa, los fusilamientos se convirtieron en una herramienta de justicia revolucionaria. En el año 1789,
Cuando las calles de París hervían con sangre y fervor, los enemigos del pueblo eran llevados ante pelotones improvisados. Nobles, clérigos, traidores reales o imaginarios, todos enfrentaban los fusiles. Pero la prisa por castigar, la falta de entrenamiento de los soldados y la presión de las multitudes a menudo resultaban en ejecuciones mal ejecutadas. Las balas podían impactar en un brazo, en un hombro, en el abdomen, dejando al condenado retorciéndose en el suelo, con los ojos abiertos, suplicando un final que no llegaba. Los testigos, lejos de sentir justicia, a menudo se estremecían ante el espectáculo. ¿Qué pensaban esos soldados al ver que su disparo no había cumplido su propósito? ¿Era culpa, indiferencia, o tal vez un alivio secreto al saber que no habían matado? El ritual del pelotón no era solo un acto de ejecución, era un espectáculo de poder. En las cortes marciales de los siglos XVIII y XIX, los fusilamientos se llevaban a cabo con una teatralidad calculada. Los soldados alineados en formación recibían órdenes precisas. El condenado, a menudo vendado o atado, era colocado contra un muro o un poste, su silueta recortada contra el cielo gris del amanecer. El oficial al mando daba la señal. «Apunten, fuego». El estruendo llenaba el aire, seguido de un silencio sepulcral. Pero cuando el humo se disipaba y el condenado aún respiraba, el ritual se quebraba. Los soldados, entrenados para obedecer, se encontraban frente a un dilema. ¿Disparar de nuevo? ¿Dejar que el hombre sufriera? En algunos casos, el oficial ordenaba un segundo disparo. En otros, el condenado era dejado allí, sangrando mientras los verdugos debatían su destino. ¿Qué clase de justicia podía justificar tal crueldad? Las razones detrás de los fusilamientos fallidos eran tan variadas como las épocas en que ocurrieron. En los ejércitos napoleónicos del siglo XIX, los soldados podían ser jóvenes reclutas, apenas familiarizados con sus armas. Un mosquete mal cargado, una bala defectuosa, o simplemente una puntería temblorosa podían significar la diferencia entre la muerte y la agonía. En otros casos, el fallo era intencional. Se cuenta que, en algunos pelotones, los soldados recibían una bala en blanco, una tradición que permitía a cada hombre creer que no había sido él quien mató. Pero estas balas, o la falta de ellas, a veces resultaban en disparos ineficaces, dejando al condenado vivo, con heridas que lo condenaban a una muerte lenta. ¿Era esto un acto de piedad malograda, o una crueldad disfrazada de humanidad? El entorno del fusilamiento también jugaba un papel en su horror. Las ejecuciones solían realizarse al amanecer, en patios abiertos o campos desolados, donde el frío cortaba la piel y la niebla ocultaba los rostros de los testigos. El condenado, a menudo descalzo, vestido con harapos, sentía el suelo helado bajo sus pies. El olor a pólvora impregnaba el aire, mezclado con el sudor y el miedo. Los sonidos, el crujir de las botas, el murmullo de los soldados, el chasquido de los fusiles, se grababan en la mente del condenado, un preludio al estruendo final. Pero cuando ese estruendo no traía la muerte, el escenario se transformaba. El patio, antes un lugar de justicia, se convertía en un campo de tormento, donde el condenado, herido pero vivo, se convertía en un testimonio de la imperfección humana. ¿Qué sentían los testigos al ver a un hombre que no moría? ¿Era horror, fascinación, o tal vez una culpa silenciosa? El ritual del pelotón, en su esencia, era una paradoja, diseñado para ser un castigo limpio, una muerte honorable para traidores y rebeldes. A menudo se convertía en un espectáculo de crueldad cuando fallaba. Los verdugos, soldados comunes o guardias improvisados, no siempre eran los villanos de estas historias. Eran hombres atrapados en un sistema que exigía sangre, hombres que cargaban con el peso de sus actos mucho después de que los disparos se apagaran. Pero para el condenado, el verdadero horror no era el pelotón, ni los fusiles, ni siquiera las balas. Era la posibilidad de sobrevivir, de quedar atrapado en un cuerpo destrozado, en un mundo que ya no tenía lugar para ellos. ¿Qué harías tú frente a esos fusiles, sabiendo que la muerte podría no ser el final? En el próximo capítulo, nos adentraremos en la experiencia del condenado, en el dolor físico y psicológico de sobrevivir a un fusilamiento fallido, en el tormento de estar vivo cuando todo lo que deseas es el olvido. Prepárate, porque lo que viene es un descenso aún más profundo al abismo del sufrimiento humano. El estruendo de los fusiles se desvanece,
y el aire se llena de un silencio roto solo por el zumbido de las moscas. El condenado, desplomado contra un poste o tendido en el suelo frío, debería estar muerto. Las balas, disparadas con la promesa de un fin instantáneo, han atravesado su carne, pero no su vida. La sangre mana caliente, empapando la tierra, mientras el dolor, como un incendio, consume cada rincón de su cuerpo. Sus ojos, abiertos de par en par, buscan en el cielo gris una explicación, una salvación, pero solo encuentran el rostro impasible de los verdugos. Está vivo, contra toda lógica, atrapado en un cuerpo que se niega a rendirse, en un suplicio que convierte cada latido en una maldición. ¿Qué se siente al sobrevivir a la muerte misma? ¿Qué pasa por la mente cuando el pelotón falla y el tormento apenas comienza? Este es el corazón del horror, la agonía del superviviente, un abismo donde el dolor físico y el terror psicológico se entrelazan en una danza macabra. El momento del impacto es un relámpago. Las balas, disparadas desde los fusiles del pelotón, cortan el aire con un silbido mortal. Algunas encuentran su marca, perforando la piel, desgarrando músculos, astillando huesos, pero no todas. Una bala roza el corazón, otra atraviesa un pulmón, una tercera se aloja en el hombro. El condenado siente cada impacto como un martillo que golpea su carne, un dolor tan intenso que el mundo se reduce a un borrón de agonía. Cae, convencido de que la muerte lo reclama. Pero entonces, el milagro maldito. Su pecho sube y baja, su sangre sigue fluyendo, sus ojos aún ven. El suelo frío y pegajoso se convierte en su prisión. Cada respiración es un esfuerzo, un recordatorio de que la muerte, tan cercana, lo ha traicionado. ¿Puedes imaginar el instante en que comprendes que sigues vivo, pero a un costo insoportable? El dolor físico es solo el comienzo. Las heridas de un fusilamiento fallido no son limpias ni precisas. Las balas diseñadas para matar destrozan tejidos, fracturan huesos, desgarran vasos sanguíneos. La sangre brota en chorros o se filtra lentamente, formando charcos que atraen a las moscas y el polvo. Un pulmón perforado convierte cada inhalación en un suplicio, un gorgoteo húmedo que llena los oídos del condenado. Un brazo destrozado cuelga inútil, los nervios expuestos enviando descargas de fuego a través del cuerpo. Si la bala ha alcanzado el abdomen, los intestinos se retuercen, derramando su contenido en una cavidad que no estaba destinada a ver la luz. El dolor es constante, pulsante, una sinfonía de sufrimiento que no ofrece pausa, pero el cuerpo, obstinado, se aferra a la vida, negándose a ceder mientras el condenado grita, gime, o simplemente se queda en silencio, demasiado roto para protestar. El tormento psicológico es aún más cruel. En esos primeros momentos, el condenado está atrapado en un torbellino de emociones. El alivio inicial de seguir vivo se desvanece rápidamente, reemplazado por el terror de lo que viene después. ¿Dispararán de nuevo? ¿Lo dejarán morir lentamente? ¿O lo llevarán a una celda para que la infección termine lo que las balas no pudieron? La mente, fracturada por el dolor y el miedo, oscila entre la esperanza y la desesperación. Algunos condenados suplicaban clemencia, sus voces roncas resonando en el patio vacío. Otros, en un silencio aterrador, miraban a sus verdugos, buscando una humanidad que no existía. La incertidumbre era un veneno. Cada segundo de vida era una tortura. Cada latido un recordatorio de que el fin no llegaba. ¿Qué harías tú, atrapado en ese limbo, sabiendo que cada momento de vida es un paso más hacia el sufrimiento? El entorno amplificaba el horror. Los fusilamientos, a menudo realizados al amanecer en patios abiertos o campos desolados, eran escenarios fríos y desolados. El condenado, atado a un poste o apoyado contra un muro, sentía el frío del amanecer cortando su piel. El olor a pólvora impregnaba el aire, mezclado con el hedor metálico de la sangre y el sudor. Los sonidos, el crujir de las botas de los soldados, el murmullo de los testigos, el zumbido de las moscas, se convertían en una cacofonía que martilleaba los sentidos. Y cuando el pelotón fallaba, el silencio que seguía era aún peor. Un silencio roto solo por los gemidos del condenado, por el goteo de su sangre, por los pasos indecisos de los verdugos que no sabían qué hacer. Imagina estar allí, tendido en el suelo, con el mundo desvaneciéndose en un borrón de dolor, mientras los hombres que intentaron matarte deciden tu destino. En algunos casos, los verdugos actuaban con rapidez. Un oficial, al ver que el condenado aún vivía, podía ordenar un segundo disparo,
un tiro de gracia que, con suerte, terminaba el sufrimiento. Pero incluso esto no estaba garantizado. En el siglo XIX, durante las guerras napoleónicas, los registros hablan de soldados que, heridos pero vivos tras el primer disparo, eran rematados con bayonetas o pistolas. El acto, aunque rápido, era brutal, un recordatorio de que la muerte, incluso en su forma más humana, era un espectáculo de violencia. En otros casos, el condenado era abandonado, dejado para que la hemorragia o la infección hicieran su trabajo. En el año 1812, durante la retirada de Napoleón de Rusia, los prisioneros ejecutados por pelotones improvisados a menudo sobrevivían al primer disparo, solo para morir horas después, tendidos en la nieve, mientras los soldados seguían su marcha. ¿Qué pensaban esos hombres, solos, sangrando, mientras la vida se les escapaba gota a gota? El suplicio del superviviente no terminaba con el dolor físico o el terror psicológico. En muchos casos, la supervivencia era solo el preludio a un nuevo castigo. En las revoluciones del siglo XIX, los condenados que sobrevivían al pelotón podían ser llevados a celdas donde sus heridas se infectaban, donde la fiebre y el delirio los consumían lentamente. En otros casos, eran sometidos a un segundo fusilamiento, una repetición del ritual que, ahora, cargaba con el peso de la primera falla. Cada momento de vida era una condena, una burla del destino que los mantenía atrapados en un cuerpo que se desmoronaba. ¿Qué clase de crueldad permitía que un hombre sobreviviera solo para sufrir más? ¿Era esto justicia o simplemente un error que se convertía en sadismo? El verdadero horror de estas ejecuciones fallidas radicaba en su paradoja. El pelotón de fusilamiento, diseñado para ser un castigo limpio, se transformaba en un espectáculo de sufrimiento cuando fallaba. Los condenados, que esperaban una muerte rápida, se encontraban en un limbo donde cada segundo era una batalla contra el dolor, el miedo y la desesperación. Y los verdugos, hombres comunes atrapados en su papel, se enfrentaban a la realidad de su propia imperfección. ¿Qué sentían al ver a un hombre que no moría? ¿Era culpa, frustración, o tal vez una fascinación mórbida por el espectáculo del sufrimiento? En el próximo capítulo, exploraremos el propósito detrás de estos fusilamientos, el mensaje que buscaban enviar, y cómo los fallos en el ritual podían tanto reforzar como subvertir el poder de quienes lo imponían. Prepárate, porque el eco de esos disparos aún resuena. El eco de los disparos se pierde en el amanecer, pero el silencio que sigue es más aterrador que el estruendo. El condenado, herido pero vivo, yace en el suelo, su sangre tiñendo la tierra mientras los verdugos intercambian miradas de desconcierto. Este no era el plan. El pelotón de fusilamiento, diseñado como un instrumento de justicia rápida, se ha convertido en un escenario de horror prolongado. Pero este espectáculo, incluso en su falla, no era un accidente. Cada disparo, cada grito, cada gota de sangre derramada tenía un propósito mayor: enviar un mensaje, un recordatorio brutal de que el poder no solo castiga, sino que domina, aterroriza, controla. ¿Por qué recurrir a un método tan teatral para impartir justicia? ¿Qué buscaban los verdugos al alinear a los fusiles frente a un hombre atado? Y cuando el ritual fallaba, ¿por qué el sufrimiento del superviviente se convertía en un mensaje aún más poderoso? En este capítulo, desentrañamos el propósito del espectáculo, explorando cómo los fusilamientos, incluso los fallidos, se convirtieron en herramientas de control social y político, grabando el miedo en la memoria de los vivos. El pelotón de fusilamiento no era solo un medio para matar, era una puesta en escena, un ritual diseñado para ser visto, oído, recordado. En el siglo XVIII, durante las revoluciones que sacudieron Europa y las Américas, los fusilamientos se convirtieron en un símbolo de autoridad. En el año 1789, en las calles de París, los revolucionarios usaban los pelotones para silenciar a los enemigos del pueblo, desde nobles hasta clérigos. Pero no era suficiente con matar. La ejecución debía ser pública, o al menos sus ecos debían llegar a las multitudes. Los disparos resonaban en los patios, los rumores viajaban a las tabernas, y el miedo se extendía como una plaga. Un hombre fusilado no era solo un castigo, era una advertencia. Desobedecer tiene un precio. Pero, ¿qué ocurría cuando el condenado no moría? ¿Qué mensaje enviaba un cuerpo que seguía respirando, sangrando, desafiando la sentencia? El propósito principal de los fusilamientos era el control.
En un mundo donde las rebeliones podían encenderse con una chispa, donde un traidor podía derrocar un régimen, el poder necesitaba herramientas que no solo castigaran, sino que paralizaran. La muerte por fusilamiento era rápida, visible, definitiva, o al menos se suponía que lo fuera. Cuando las balas fallaban, el espectáculo se transformaba. El condenado, herido pero vivo, se convertía en un símbolo aún más potente. Su sufrimiento, prolongado e involuntario, amplificaba el mensaje del poder. No solo podemos matarte, podemos hacerte desear la muerte. En las cortes marciales del siglo XIX, durante las guerras napoleónicas, los desertores fusilados frente a sus camaradas servían como advertencia. Pero cuando un desertor sobrevivía, retorciéndose en el suelo, su agonía era un recordatorio aún más visceral de las consecuencias de la deslealtad. ¿Te imaginas ser uno de esos soldados, obligado a presenciar el sufrimiento de tu compañero, sabiendo que podría ser el próximo? El espectáculo del pelotón también tenía un propósito político. En el siglo XIX, durante las revoluciones de América Latina, los líderes independentistas y los regímenes coloniales usaban los fusilamientos para afirmar su autoridad. En el año 1810, en los albores de las guerras de independencia, los rebeldes capturados eran ejecutados frente a multitudes, sus cuerpos expuestos como trofeos. Pero cuando un condenado sobrevivía, el mensaje se complicaba. Por un lado, su sufrimiento reforzaba el poder del verdugo. Incluso el fallo del pelotón no ofrecía escapatoria. Por otro, la supervivencia podía convertirse en un símbolo de resistencia, un desafío al régimen. En algunos casos, los supervivientes eran venerados como mártires, sus historias alimentando la chispa de la rebelión. ¿Era esto justicia? ¿O un juego de poder donde la vida y la muerte eran solo herramientas? El impacto social de los fusilamientos, fallidos o no, era inmenso. En las aldeas y ciudades donde se llevaban a cabo, las ejecuciones eran más que un castigo, eran un evento. Las multitudes se reunían, no siempre por morbo, sino por una mezcla de miedo, fascinación y deber. En el siglo XVIII, en Europa, los fusilamientos públicos atraían a campesinos, artesanos, incluso niños, todos testigos de un espectáculo que reforzaba la jerarquía social. El condenado, atado y humillado, era reducido a un símbolo, el traidor, el rebelde, el enemigo. Pero cuando el pelotón fallaba, el espectáculo se volvía caótico. Los testigos, esperando una muerte limpia, se enfrentaban al horror de un hombre que seguía vivo, sangrando, gimiendo. Algunos se alejaban, horrorizados. Otros, hipnotizados. No podían apartar la mirada. ¿Qué sentías al presenciar tal escena? ¿Era justicia o simplemente crueldad disfrazada de orden? Los fusilamientos fallidos también revelaban las contradicciones del poder. En teoría, el pelotón era un método humano, una alternativa a la horca o la tortura prolongada. Pero cuando fallaba, exponía la fragilidad de esa humanidad. En el año 1914, durante la Primera Guerra Mundial, los ejércitos europeos ejecutaban a desertores y espías con pelotones improvisados. Los soldados, agotados por la guerra, a menudo fallaban en su puntería, dejando a los condenados heridos pero vivos. Estos incidentes, lejos de reforzar la disciplina, a veces generaban descontento entre las tropas. Los soldados, obligados a disparar contra sus propios camaradas, se enfrentaban a la culpa de un acto que no cumplía su propósito. Un hombre que sobrevivía al pelotón no era solo una víctima, era un recordatorio de que el poder, por más brutal que fuera, no siempre era infalible. ¿Qué significaba esto para los verdugos? ¿Era un fallo técnico o una grieta en su autoridad? El simbolismo del fusilamiento, incluso en su imperfección, era poderoso. Las balas, disparadas en formación, representaban la unidad del poder, la fuerza colectiva de un ejército o un estado. Pero un condenado que sobrevivía desafiaba ese simbolismo. Su cuerpo, roto pero vivo, era una acusación silenciosa contra la máquina de la justicia. En algunos casos, los supervivientes eran rematados con un tiro de gracia, un intento desesperado de restaurar el orden. En otros, eran abandonados, dejados para que la naturaleza terminara lo que los fusiles no pudieron. En cualquier caso, el mensaje era claro. El poder no toleraba la resistencia, ni siquiera la accidental. Pero, ¿era esto control o simplemente una ilusión de control?
¿Qué dice de una sociedad que necesita espectáculos de sangre para mantenerse unida? El propósito del pelotón, fallido o no, iba más allá del castigo individual. Era una herramienta para moldear sociedades, para grabar el miedo en la memoria colectiva. Pero los fusilamientos fallidos, con su caos y su horror, a menudo subvertían ese propósito. Un hombre que sobrevivía al pelotón no era solo una víctima, era un testimonio de la imperfección humana, de la fragilidad del poder, de la crueldad que yace en el corazón de la justicia. En el próximo capítulo, exploraremos cómo estas historias de supervivencia dejaron su marca en la historia, desde las revoluciones hasta las guerras modernas, y cómo el eco de esos disparos sigue resonando en nuestra imaginación. ¿Estás listo para seguir adentrándote en este abismo donde la muerte no siempre cumple su promesa? El eco de los disparos resuena aún, pero no es el sonido de los fusiles lo que perdura en la memoria de la humanidad. Es el silencio que sigue, el murmullo roto de un hombre que, contra toda lógica, sigue respirando. Los fusilamientos fallidos, esos momentos en que la muerte prometida se convierte en un suplicio prolongado, no son meras anécdotas en los anales de la historia. Son sombras que se extienden a través de los siglos, desde los patios ensangrentados de las revoluciones hasta los campos de batalla modernos, dejando cicatrices en la memoria colectiva. Cada condenado que sobrevivió al pelotón, cada grito que se alzó desde el suelo manchado de sangre, se convirtió en un mito, un relato que alimentó tanto el miedo como la fascinación. ¿Por qué estas historias de supervivencia nos persiguen? ¿Qué tienen estos momentos de horror que se niegan a ser olvidados? En este capítulo exploramos cómo los fusilamientos fallidos dejaron su huella en la historia, resonando en culturas, épocas y pesadillas. En el siglo XVIII, durante la Revolución Francesa, los pelotones de fusilamiento eran una herramienta común para impartir justicia revolucionaria. En el año 1793, en el apogeo del reinado del terror, los enemigos del pueblo enfrentaban los fusiles en patios improvisados. Pero los registros, aunque fragmentarios, hablan de casos en que la muerte no llegaba. Un noble, acusado de traición, podía recibir una ráfaga de balas solo para desplomarse, herido pero vivo, su cuerpo temblando mientras la multitud observaba en un silencio atónito. Estas historias, susurradas en las calles de París, no solo reforzaban el terror, también alimentaban rumores de resistencia, de hombres que desafiaban la muerte misma. ¿Era esto un signo de debilidad del régimen o una prueba de su crueldad? Los supervivientes, aunque raros, se convertían en símbolos, ya fuera de la brutalidad del poder o de la tenacidad del espíritu humano. Más allá de Europa, los fusilamientos fallidos dejaron su marca en las guerras de independencia de América Latina en el siglo XIX. En el año 1818, durante la lucha por la independencia de México, los rebeldes capturados por las fuerzas coloniales enfrentaban pelotones en plazas públicas. Los registros hablan de hombres como José María Morelos, cuyos seguidores, en algunos casos, sobrevivieron a los disparos iniciales, convirtiéndose en mártires vivientes para la causa. Un rebelde, herido pero consciente, podía ser llevado a una celda, donde sus heridas se infectaban, prolongando su agonía. Estas historias, contadas por los insurgentes, inflamaban la resistencia, transformando el fallo del pelotón en un grito de desafío. Pero, ¿qué significaba para los testigos ver a un hombre que no moría? ¿Era un milagro o una maldición disfrazada? En el siglo XX, los fusilamientos fallidos adquirieron un matiz aún más sombrío en el contexto de las guerras mundiales. En el año 1917, durante la Primera Guerra Mundial, los ejércitos europeos ejecutaban a desertores y espías con pelotones improvisados en trincheras embarradas. La fatiga, la falta de entrenamiento y las armas defectuosas a menudo resultaban en disparos imprecisos. Un soldado, condenado por abandonar su puesto, podía recibir una ráfaga de balas solo para caer, sangrando, pero con el corazón aún latiendo. Los relatos de la época describen cómo algunos de estos hombres eran dejados en el campo, sus gemidos mezclándose con el rugido de los cañones, mientras sus camaradas seguían luchando. Estos incidentes, aunque raros, se grababan en la memoria de los soldados, alimentando un horror que iba más allá de la guerra misma. ¿Qué pensaban esos hombres al ver a un compañero sobreviviendo al pelotón, atrapado en un cuerpo roto? El impacto de estos fusilamientos fallidos no se limitaba a los testigos inmediatos. Las historias viajaban, transformándose en leyendas, en cuentos de terror que se contaban en susurros. En el siglo XIX,
En las tabernas de Europa y América, se hablaba de condenados que sobrevivían al pelotón, de hombres que, heridos y sangrando, se arrastraban desde el lugar de ejecución, solo para morir días después en la oscuridad de una celda. Estas historias, a menudo exageradas, alimentaban la imaginación colectiva. Un condenado que sobrevivía podía ser visto como un mártir, un signo de intervención divina, o un monstruo que desafiaba la muerte. En algunos casos, los supervivientes se convertían en figuras míticas, sus nombres susurrados con reverencia o temor. Pero, ¿qué había detrás de estas leyendas? ¿Eran historias de resistencia o simplemente reflejos de nuestra fascinación por el horror? El simbolismo de los fusilamientos fallidos era complejo. Por un lado, reforzaban el poder del verdugo. Un hombre que sobrevivía, pero sufría una agonía prolongada. Era un recordatorio de que el poder no necesitaba ser perfecto para ser aterrador. Por otro lado, la supervivencia podía subvertir ese poder. En el siglo XX, durante la Guerra Civil Española, en el año 1936, los pelotones de ambos bandos ejecutaban a prisioneros con una frecuencia brutal, pero los relatos de supervivientes, aunque escasos, se convirtieron en propaganda. Un republicano o un falangista que sobrevivía al pelotón era presentado como un héroe, un símbolo de la causa que no podía ser silenciada. Estas historias, aunque raras, demostraban que el fallo del pelotón podía ser tanto una herramienta de opresión como un grito de resistencia. ¿Qué significaba para una sociedad que sus castigos más definitivos pudieran fallar? El miedo a los fusilamientos fallidos también dejó su huella en la cultura. En las novelas góticas del siglo XIX, en los relatos de guerra del siglo XX, la imagen de un hombre herido pero vivo tras el pelotón se convirtió en un símbolo de la fragilidad humana. Estas historias resonaban porque tocaban un temor universal, el miedo a quedar atrapado entre la vida y la muerte, a sufrir sin esperanza de alivio. Incluso hoy, en el cine y la literatura, el fusilamiento fallido aparece como un tropo de horror, un recordatorio de que la muerte no siempre es el final. Pero, ¿por qué nos fascina tanto? ¿Es la empatía por el sufrimiento ajeno, o una curiosidad mórbida por el límite entre la vida y la muerte? El legado de los fusilamientos fallidos trasciende los hechos históricos. Nos habla de la imperfección de la justicia humana, de la crueldad que surge cuando el poder intenta ser absoluto. Cada condenado que sobrevivió al pelotón, cada historia que se contó en las sombras, nos recuerda que la muerte, incluso cuando se planea con precisión militar, puede ser caprichosa. Y en esa caprichosidad yace el verdadero horror, la posibilidad de que el castigo no termine con la vida, sino que la prolongue en un estado de sufrimiento inimaginable. ¿Qué nos dice esto sobre nosotros mismos? Seguimos, en el fondo, siendo los mismos que alineaban los fusiles, que esperaban el silencio, solo para encontrar un grito. En el próximo capítulo, cerraremos este descenso al abismo, con una reflexión final sobre el significado de estos fusilamientos fallidos, sobre la fragilidad de la vida y la crueldad de la justicia humana. Nos preguntaremos si el eco de esos disparos sigue resonando en nuestro mundo, y si, en el fondo, hemos aprendido algo de las sombras que dejaron atrás. Prepárate, porque el final de esta crónica no ofrece consuelo, solo preguntas que tal vez no quieras responder. El amanecer se tiñe de rojo, no por el sol, sino por la sangre que aún mana del cuerpo del condenado. Los fusiles han hablado, pero su veredicto ha fallado. El hombre atado, herido, respira en un mundo que ya lo ha desechado, atrapado en un limbo donde cada latido es un suplicio. Los fusilamientos fallidos, esos momentos en que la muerte se burla de su propia promesa, no son solo capítulos oscuros de la historia. Son espejos que reflejan la fragilidad de la justicia, la crueldad del poder y la tenacidad aterradora de la vida. ¿Qué nos lleva a idear un castigo que, incluso en su imperfección, inflige un horror tan profundo? ¿Qué nos dice de nosotros mismos que hayamos permitido que un hombre sobreviva a las balas solo para enfrentarse a una agonía más cruel? En este capítulo final, en las profundidades del archivo del horror, nos enfrentamos a estas preguntas. Y si este viaje te ha estremecido, te invito a unirte a nosotros, suscribiéndote para seguir explorando las tinieblas que habitan en el corazón humano. El pelotón de fusilamiento, diseñado como un instrumento de justicia rápida, era en teoría un acto de clemencia comparado con los tormentos de antaño. Pero cuando las balas fallaban, cuando el condenado seguía vivo, el ritual se transformaba en una pesadilla.
Cada hombre o mujer que sobrevivió al pelotón, en las revoluciones del siglo XVIII, en las guerras del siglo XIX, en los conflictos del siglo XX, se convirtió en un testimonio vivo de la imperfección humana. Sus cuerpos, perforados por el plomo, sangrando en el suelo frío, eran un recordatorio de que el poder, por más absoluto que pretendiera ser, podía tropezar. Pero, ¿era esto una falla? ¿O una forma aún más cruel de demostrar control? Un condenado que sobrevivía no solo sufría, se convertía en un espectáculo, un mensaje que resonaba más allá del patio de ejecución, grabándose en los corazones de quienes escuchaban su historia. El horror de estas ejecuciones fallidas no radica solo en el dolor físico, en las heridas que destrozaban la carne sin apagar la vida. Es el tormento psicológico, la paradoja de estar vivo cuando todo el mundo te ha dado por muerto. Imagina el peso de esa verdad. Tus verdugos te miran, confundidos, mientras tu cuerpo se niega a rendirse. Los testigos, si los hay, murmuran entre ellos, divididos entre el horror y la fascinación. Y tú, atrapado en un cuerpo roto, te preguntas, ¿es esto un milagro o una maldición? En el año 1848, durante las revoluciones europeas, los relatos hablan de rebeldes que sobrevivieron al pelotón, sus historias convirtiéndose en leyendas de resistencia. Pero para esos hombres, la supervivencia no era victoria, era una prisión de carne y sangre, donde cada segundo era una batalla contra el dolor y el miedo. Estas historias no son solo reliquias del pasado. Nos hablan de algo eterno, la capacidad humana para infligir sufrimiento, para justificar la crueldad en nombre de la justicia. En el siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, en el año 1942, los pelotones de fusilamiento eran una herramienta común en los campos de batalla y las prisiones. Los registros, aunque fragmentarios, describen casos de prisioneros que, tras recibir una ráfaga de balas, seguían vivos, sus cuerpos temblando en el suelo mientras los soldados debatían si disparar de nuevo o dejar que la naturaleza siguiera su curso. Estos momentos, aunque raros, se grababan en la memoria de quienes los presenciaban, alimentando un terror que iba más allá de la guerra misma. ¿Qué dice de nosotros que hayamos creado un castigo que, incluso en su falla, podía infligir un sufrimiento tan profundo? El legado de los fusilamientos fallidos trasciende los hechos históricos. Nos obliga a enfrentarnos a la fragilidad de la vida, a la crueldad que yace en el corazón de la justicia humana. Cada condenado que sobrevivió al pelotón, cada historia que se contó en susurros, nos recuerda que la muerte no siempre es el final, y que el verdadero horror puede residir en lo que viene después. En nuestra imaginación colectiva, estas historias se han convertido en mitos, en relatos de terror que resuenan en la literatura, en el cine, en las pesadillas que nos despiertan en la noche. Pero más allá de la ficción, nos enfrentan a una verdad incómoda. La crueldad no es un vestigio del pasado. Está aquí, en las formas modernas de castigo, en las prisiones, en los conflictos que aún desgarran el mundo. ¿Hemos aprendido algo de esos patios ensangrentados? ¿O seguimos repitiendo los mismos errores, disfrazados de nuevas tecnologías? El suplicio del superviviente también nos habla del poder, de su obsesión por el control, de su necesidad de ser visto como infalible. Pero los fusilamientos fallidos eran una grieta en esa fachada. Un hombre que seguía vivo, sangrando, gimiendo, era una acusación silenciosa contra la máquina de la justicia. En algunos casos, esos supervivientes se convirtieron en símbolos de resistencia, sus historias alimentando revoluciones y rebeliones. En otros, fueron olvidados, sus nombres borrados por la historia, sus cuerpos arrojados a fosas comunes. Pero su sufrimiento, su existencia efímera entre la vida y la muerte, dejó una marca que no podemos ignorar. ¿Qué nos dice de nosotros mismos que hayamos permitido que un castigo diseñado para ser definitivo se convirtiera en un espectáculo de agonía? ¿Qué revela de nuestra humanidad que sigamos fascinados por estas historias? En el archivo del horror, no contamos estas crónicas para glorificar el sufrimiento, sino para enfrentarlo, para mirarlo a los ojos y preguntarnos qué significa. El eco de esos disparos, de esas balas que no cumplieron su promesa, sigue resonando en nuestro mundo. Nos recuerda que la justicia, el poder, la humanidad misma, son frágiles, imperfectos, capaces de lo mejor y lo peor. Si este relato te ha llevado al borde del abismo, si ha despertado en ti una mezcla de repulsión y fascinación, te invito a que te unas a nosotros. Suscríbete al Archivo del Horror
y sigamos desenterrando juntos las sombras que la humanidad ha intentado ocultar. Porque estas historias no son solo del pasado, son un reflejo de lo que somos, de lo que podríamos llegar a ser. Cierra los ojos por un momento. Escucha el silencio que sigue al disparo. Y dime, ¿no sientes, aunque sea débilmente, el latido de un corazón que se niega a detenerse? ¿No oyes el eco de esos fusiles, susurrando que la muerte no siempre es el final?